Bueno, después de esta presentación me impresiono hasta yo, ¿no? Muchísimas gracias. Es para mí un placer enorme estar con ustedes aquí hoy. Quiero especialmente agradecer a la Universidad Autónoma de Chile por esta invitación y especialmente al vicerrector por la acogida, y a Vania, y felicitaros por todo lo que estáis haciendo en clave de género desde esta universidad, porque todas las que trabajamos en género sabemos que levantar instrumentos para que puedan ejercer esta transformación no es fácil en ningún país del mundo, y cualquier avance de cualquier grupo de mujeres en cualquier lugar abre puertas para que todas las demás también podamos hacer camino, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y felicidades por todo el trabajo que están haciendo. Yo voy a empezar, a ver, aquí, ¿no? Sí. Este es el centro de investigación que yo dirijo actualmente en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es una sede muy pequeñita, pero muy... Hola. ¿Aló? Sí. Muy moderna y flexible para acoger el tipo de actividades de investigación que se hacen hoy en día, donde ya el teletrabajo también juega un papel, ¿no? Somos el centro de investigación más grande de España en inteligencia artificial, uno de los más grandes de Europa y el que, sin ningún tipo de dudas, tiene más especialidades de la IA dentro del centro. Contamos con 72 investigadores seniors con vinculación permanente al centro y fíjense que solamente tengo 13 mujeres. Bueno, esto desde hace muy poco ya no son 13, son 9, porque una me la robó Meta, la otra me la robó un campus tecnológico de una universidad que está cerca de la universidad. 2 se han jubilado, ¿no? O sea que realmente el tema de género en el ámbito que nos movemos nosotros es muy, muy, muy crítico. Y bueno, y esta es una de las razones por las que nos activamos hace un tiempo desde nuestro centro y desde nuestra universidad para poder intentar cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, esto es un poco la guía de lo que yo les quiero comentar hoy. Y empezaremos con una perspectiva histórica que me gusta siempre poner sobre la mesa, porque ahora todo el mundo habla mucho de inteligencia artificial, parece que esto es un invento de anteayer, y en realidad la inteligencia artificial es una de las pocas disciplinas que tiene un nacimiento muy bien ubicado. Nace en 1956, cuando el profesor John McCarthy convoca lo que se conoce como la Escuela de Verano de Dartmouth y convoca 10 sabios del momento muy prominentes a encerrarse durante 2 meses con una conjetura, que es pensar si las actividades que requieren inteligencia, que desarrollan los humanos, se pueden especificar con tanta precisión como para conseguir que una máquina las ejecute, ¿no? Entonces estaríamos en 1956 con una conclusión de esta escuela de verano, que es que efectivamente esto sí es posible sobre el apoyo de una serie de lenguajes formales que luego comento, y por tanto la IA nace con esta vocación de generar máquinas que imiten la inteligencia humana, ¿no? Entonces esto está un poco lejos. Bueno, de hecho, estaríamos ahora en un momento bastante crítico, porque en 2018 Naciones Unidas declara que hemos dejado atrás la sociedad de la información, hemos entrado en lo que se llama la sociedad digital. Es un cambio de paradigma social donde todo se digitaliza. En esta digitalización intervienen una serie de tecnologías que se han desarrollado fuertemente en los últimos años y han hecho posible que esta inteligencia artificial monte sobre todas ellas para poder crecer también, ¿no? Y de hecho, de todas estas tecnologías relevantes en transformación digital, la única que entra a extraer conocimiento de todos estos datos que ahora podemos recoger es la IA, porque todas las demás, básicamente trabajan en recoger datos, mejores datos, más complejos, y en guardarlos mejor, y a lo mejor en poderlos procesar mejor, ¿no? Pero realmente los que procesan, el High Performance Computing, procesan los algoritmos que proporciona la inteligencia artificial, ¿no? Lo que decía, que la IA nace con esta vocación de imitar la inteligencia humana, y últimamente parece que solamente sepamos de Machine Learning, de Big Data y ahora de ChatGPT y de IA generativa, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de una disciplina. Perdón. A ver.
Exacto. Que tiene muchísimas más áreas, que tienen pues, más de 60 años de existencia y que lleva ya bastante tiempo resolviendo problemas en el mundo real. En realidad, resolvemos problemas con inteligencia artificial bien cuando estamos ante un tema que tiene tanta complejidad que el espacio de soluciones posibles pasa de un nivel combinatorio muy, muy, muy exagerado, ¿no? Si no es así, si no hay un problema de búsqueda en un espacio muy combinatorio, lo normal es que tengamos un método estadístico, de optimización, de cualquier otra cosa que dé solución exacta al problema y la inteligencia artificial no sea tan necesaria, ¿eh? La idea es que nosotros ya sabemos desde hace mucho tiempo que tener conocimiento sobre los fenómenos es importantísimo para decidir mejor las cosas, ¿no? Entonces, esto no es una cosa nueva, esto nace en los años 60 en realidad, y el hecho, fíjense que aquí hay una cita de 1958, y durante esa segunda mitad del siglo XX, si quieren, esta decisión informada se basaba en una información que el experto en el tema adquiría conociendo el sector, yendo a los sitios, estando informado, etcétera, etcétera. Es con el desarrollo de las técnicas de datos y de la computación que podemos empezar a plantearnos la posibilidad de que sea el dato, esta fuente de conocimiento de la realidad, que nos permite sistematizar la toma de decisiones con información relevante, ¿no? Entonces ahí aparece, bueno, y esta sería de alguna manera la versión antigua de tomar decisiones basadas en conocimiento, ¿no? Entonces aquí lo que ocurre es que seguimos teniendo unos gaps entre las técnicas que recogen datos, los analizan y extraen información relevante y las esferas donde todavía se está tomando la decisión en este momento, si nos vamos del ámbito del retailing, donde esta integración entre datos y decisiones ya se ha fusionado, ¿no? Entonces, en paralelo con todo esto aparece otra cosa que es el data science, que es como una especie de paraguas más general, donde las técnicas de inteligencia artificial, las de ingeniería de los datos, las de estadística avanzada, combinan conjuntamente para poder extraer este conocimiento relevante de los datos y reducir lo que se llama la brecha de hechos, que es esta desconexión entre hechos y realidad que formula Hammond en 2004 y que todavía está por cerrar en la mayor parte de los ámbitos, ¿no? Y yo precisamente soy especialista de estas cosas y les decía que todo esto descansa sobre tres formalismos. Cuando trabajamos con datos, normalmente las técnicas que nos permiten analizarlos son evoluciones más o menos sofisticadas de conceptos algebraicos y estadísticos. En inteligencia artificial, además de este análisis del dato, hay otra fuente muy relevante de información que es el conocimiento del experto y que este se formaliza y se analiza de forma objetiva bajo la perspectiva de la IA, con una metáfora formal que está más basada en la lógica, que ya sabemos que es un tipo de álgebra, pero un poco diferente a la que utilizaríamos aquí, ¿vale? Y la tercera pata formal de todo esto son los lenguajes de programación, porque sin lenguajes de programación todos estos métodos no se pueden cristalizar en algoritmos que luego nos permiten la aplicación en la realidad, ¿no? Por tanto, tendríamos como tres grandes herramientas formales: estadística, álgebra, matemáticas, lógica y los lenguajes computacionales, que es sobre lo que se sustenta todo este desarrollo de la inteligencia artificial. Y aquí hay toda una componente ética que en Europa nos está preocupando mucho, que no es el objeto de la charla de hoy, pero que también es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? Al final, todo esto nos sirve para comprender mejor los sistemas complejos de la realidad con el propósito de poder tomar mejores decisiones, ¿vale? Y estaríamos ante un ámbito absolutamente transversal que encuentra aplicación en cualquier tipo de vertical. Ahora le estaríamos añadiendo en este contexto de transformación digital este marco general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos preocupa mucho, ¿no? Y que definen también un poco la aproximación europea de la inteligencia artificial. Y
en realidad, cuando estamos haciendo girar toda esta transformación alrededor del dato, para que esto funcione necesitamos datos de calidad, datos relevantes y datos representativos. Y aquí es muy importante que sean representativos de esas realidades complejas que queremos estudiar, incluyendo las mujeres, ¿no? Entonces, hay toda una serie de retos ligados a los datos que después tendrán impacto en esta idea que me pedían que comentaras de la inteligencia artificial en clave de género, que es que para que los análisis que nosotros hacemos con los datos, ya sea con técnicas de machine learning o de estadística o de optimización, sean fidedignos a la realidad, necesitaremos que el dato sea consistente, representativo, ya lo he dicho antes. Ahora veremos aquí qué problemas tenemos con las anonimizaciones que estamos haciendo de forma estándar, como si dijéramos, y si esto no se cumple, lo que acaba pasando es que los análisis presentan sesgos y si no tenemos bien medidos estos sesgos, no sabemos cuál es el riesgo de tomar decisiones basadas en datos y análisis que proceden de datos sesgados, ¿no? La otra cosa que necesitamos acabar de afinar bien es esta integración del dato en la toma de decisiones, y nosotros de alguna manera proponemos que sería interesante tener sistemas de certificación de las bases de datos que se utilizan en los algoritmos para poder garantizar esta correspondencia entre el universo que representan los datos y el dominio de aplicación del algoritmo que corresponda con estos datos que se han utilizado para entrenar, ¿no? Ahora aquí esto lo comentaré después. Entonces, fíjense, en lo que se refiere a la anonimización, hay ahora una visión simple de lo que representa la anonimización y a todo el mundo le parece que si quito nombre, teléfono, dirección y no sé qué más de las bases de datos ya está, ¿vale? Bueno, pues aquí tienen un ejemplo de el cruce de dos bases de datos completamente públicas que están muy, muy, muy lejos de los datos personales, ¿no? Y unos serían los consumos agregados en los edificios de agua, los consumos de agua de los edificios, ¿vale? Pero como todo el mundo sabe que por la noche, cuando la gente gasta agua es porque va al lavabo y es porque están haciendo anuncios en la tele, ¿no? Si se cruzan estos consumos y estos picos de agua con la parrilla de la programación de televisión, tú puedes saber qué tele está viendo la gente en las casas y por lo tanto puedes saber cuál es la tendencia política de los edificios y por tanto puedes hacer campaña electoral. Entonces, fíjense que estaríamos averiguando si la gente es de derechas o de izquierdas con el cruce de dos bases de datos que no tienen nada que ver con los datos personales, ¿no? Por tanto, cuidado ahí cuando hablamos de anonimizar, porque anonimizar es algo que va mucho más allá de borrar nombres y teléfonos de las cosas, ¿no? Esto es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Aquí tendríamos esta idea de la desconexión entre los datos y las decisiones, este puente bueno, esto es un problema que se conoce desde el 2004 y el puente que puede permitir insertar este dato en las tomas de decisiones son todos los métodos de interpretación. O sea, uno de los problemas que tenemos para que los decisores no se fíen de los resultados de los datos es que no entiendan el modelo o que el modelo no sea explicable, que sea opaco, ¿no? Entonces, todo esto son limitaciones a las técnicas de datos que impiden que alguien tome una responsabilidad arriesgada fiándose de una predicción que le da una red neuronal que no se explica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por esto que en los últimos años ha proliferado una rama nueva de investigación en inteligencia artificial que se llama Explainable AI y que se ocupa estrictamente de aportar una capa argumentativa a los métodos de IA para que uno que tenga que decidir basado en estas predicciones pueda entender de dónde sale la predicción y pueda justificar y argumentar estas decisiones, ¿no? Bueno. Entonces, volviendo al tema del dato, en la declaración de Begin de 1995 ya se establece como una especie de marco general donde ya todo el mundo entiende que si no
recogemos datos relativos a la problemática de las mujeres, tenemos un problema para poder estudiar los problemas de las mujeres y poder entender todos estos fenómenos de desigualdad y poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y entonces se marca como unos ejes que se deberían dar para que se pudieran hacer estos estudios como Dios manda, ¿no? Y entonces ellos proponen que se recojan datos relativos a las mujeres, que se presenten resultados siempre desagregados por género, que se financien los proyectos donde se recogen y se analizan estos datos, que se publiquen los resultados y que se utilicen los resultados, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, fíjense, si uno quiere estudiar el impacto de género en las publicaciones científicas, un gran problema enorme que tenemos es que, y esto pasa en casi todos los sitios, o sea, yo soy decana de un colegio, para que se venga a colegiar un profesional, nosotros le tenemos que pedir su título de ingeniero informático, pero en ningún sitio de la base de datos allí nos ponen si es hombre o mujer esta persona. Cuando uno da de alta una empresa, presenta todo de datos y se da de alta, pero en la base de datos no le preguntan si es hombre o mujer. Cuando firmas un artículo pones tu nombre, pero en ningún sitio hay un campo que te digan yo soy hombre, yo soy mujer. Por tanto, si queremos hacer análisis de género, el primer problema que tenemos es que la inteligencia artificial no está madura para inducir el género a partir del nombre. ¿Vale? Porque en España, por ejemplo, Jesús es un nombre femenino y masculino. Andrea también, Alex también, ¿no? Entonces, y ya no hablemos cuando vamos a buscar nombres étnicos de otras culturas que no son las clásicas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos estudiar la publicación científica si las bases de datos científicas no tienen bien informado el género, por ejemplo, ¿no? Entonces, como esto, todo. Y la otra cosa que nos pasa es que ahora mismo hay todo un debate, ¿no? Si género, si sexo, si la variable que hay que pedir es una, es otra. Nosotros la conclusión a la que hemos llegado es que necesitamos las dos. Porque, sobre todo cuando hay personas en tránsito que cambian de género pero no cambian de sexo, ¿no? Pues una persona que antes era un hombre y ahora es una mujer, tú la socializas como mujer y la tratas como una mujer, pero jamás en la vida tendrá un cáncer de mama, ¿no? En cambio puede tener uno de próstata, ¿no? Entonces, necesitas este género, necesitas saber si es un género que coincide con el biológico o no, y cuando hay un cambio, cuando las personas nos dicen yo soy género no binario, es muy importante para poder analizar las bases de datos, saber si eres un no binario que eras hombre y te has vuelto mujer, o eras mujer y te has vuelto hombre, porque la problemática que te va a acompañar va a ser diferente si vienes en una dirección o en la otra. Por tanto, nosotros lo que estamos recomendando en España es que se recojan las dos variables. Con todo lo que esto representa de ir en contra de estos principios de minimización del dato que se están ahora activando para evitar la surveillance y todas estas otras cosas que son otras consideraciones éticas que también están sobre la mesa. Bueno, más cosas. Vale, aquí no entro porque es un poco lo que les acabo de explicar, ¿no? Y en cambio, otra cosa que es muy importante es que tampoco nos podemos pensar que recogiendo el sexo y el género ya hemos terminado, ya podremos saberlo todo, porque resulta que hay una serie de problemáticas que impactan a las mujeres para las que no basta con tener solamente el sexo y el género, sino que, por ejemplo, para estudiar temas de brecha salarial, lo que nosotros necesitamos es saber si en la vida laboral de estas mujeres han tenido personas a cargo, han hecho reducción de jornada, han tenido que trabajar en jornada partida, y esto nosotras ya sabemos que les impactará en la progresión de la carrera profesional, ¿no? Pero las bases de datos de vida laboral raramente informan estos campos. Entonces, si nosotros queremos estudiar los problemas de las mujeres, con el género solo no nos basta, necesitamos toda una serie de indicadores adicionales que se tienen que ir recogiendo de forma sistémica en las bases de datos oficiales, donde estén siempre y que no sea el investigador Pepe que del año 12 al 13 ha recogido una muestra de 500 mujeres donde tal y allí ha generado la evidencia. Esto está muy bien para generar la evidencia, pero para después sistematizar la toma de decisiones necesitamos que estos se vuelvan indicadores sistémicos, ¿no? Entonces aquí hay también toda una serie de trabajo importante a desarrollar. Y fíjense que llevo rato hablando y todavía no estoy entrando en el tema de la IA, que ya entro pronto. Entonces la otra cosa que nos pasa
Bueno, y esta es una idea, esta es una propuesta que nosotros hacemos también desde nuestros grupos, que es relativamente fácil de implementar y que resolvería una parte importante de por qué las mujeres salen mal en todos los rankings de evaluación científica, de evaluación de méritos profesionales, etcétera, etcétera, y que viene fundamentalmente impactada por esta interrupción de la vida laboral que sufren las mujeres a lo largo de su desarrollo como mujeres, ¿no? Entonces, nosotras lo que proponemos es que estos indicadores, número de papers, número de proyectos que has ganado, número de clientes nuevos que has traído a, yo qué sé, a tu agencia inmobiliaria, lo que sea, no sean indicadores absolutos, sino que vayan divididos, por ejemplo, por el número de meses trabajados. Entonces, esto es muy fácil de implementar, es poner un normalizador, es hacer una división, ¿vale? Tú haces esta división, inmediatamente aquella diferencia tan grande que había entre los últimos 10 años de trabajo de un compañero que sí ha tenido hijos pero no ha hecho baja paternal y tú que sí has tenido hijos y has hecho baja paternal, se reequilibraría por naturaleza. Es decir, que la solución no está tan lejos y mecánicamente o procedimentalmente no es tan difícil de implementar, ¿no? Pero aquí ni siquiera necesitaríamos criterios nuevos, es solamente normalizar los que ya tenemos. Y es cierto que si aquí hay un señor que ha cuidado a una mamá con Alzheimer, pues también se verá beneficiado. Pero es que a las mujeres esto no nos preocupa, lo que nos preocupa es que se vean penalizadas la gran bolsa de mujeres que a lo largo de su vida se ven impactadas por interrumpir su dedicación al trabajo, que luego cuando vuelves, sobre todo en los entornos STEM, vuelves de una baja maternal y pillar el carro de volver a producir científicamente como tus compañeros es una cosa difícil, ¿no? Entre otras cosas porque mientras tú estabas de baja, el estado del arte de tu área de investigación ha dado vuelta 40 pantallas. Entonces, hay ámbitos donde estas interrupciones son casi insalvables, ¿no? Bueno, en Europa, además, con todo este tema de los datos, tenemos una visión muy basada en los derechos humanos. O sea, lo que se pretende en Europa es desarrollar una inteligencia artificial protectiva, es decir, que sea centrada en la persona para el bien común, segura y confiable, y que tenga como línea roja estos derechos humanos, es decir, que no queremos que se desarrolle una inteligencia artificial que incremente la desigualdad social, etcétera, etcétera, y que tenga sesgos, ¿no? Y tanto en Cataluña como en España como en el ámbito europeo hay toda una serie de desarrollos de leyes y documentos que caminan hacia esta regulación de la inteligencia artificial que en junio de este año pasado ha pasado ya por el Consejo de Europa y está en este momento en fase de enmiendas de los países, ¿no? Y que se pretende que entre en vigor en 2025. Un tema que es interesante es que en noviembre del 21 la UNESCO hace unas primeras recomendaciones éticas y es la primera entidad mundial que interpela, por ejemplo, China y Estados Unidos, porque hasta el momento todo era una cosa como muy europea, pero en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial necesitamos gobernanza mundial, porque TikTok está hecho en la China, no sigue nada de todas estas cosas y nuestros jóvenes lo están utilizando cada día, ¿no? Por tanto, tenemos aquí unas limitaciones adicionales a tener en cuenta que son muy distintas a si hablamos, por ejemplo, de la regulación de los cochecitos de bebé, ¿no? Que si en España tenemos una y aquí tenemos otra, con no dejar hacer el paso de aduana de los coches cuando van en barco de un sitio a otro, estás al cabo de la calle, pero aquí no hay aduanas, no hay fronteras, no hay nada de todo esto, ¿eh? Bueno, entonces, es en 2018 que Europa genera su primer documento de recomendaciones éticas de la inteligencia artificial. El documento es público, hay 8 ejes, entre los cuales está, entre los cuales estaría la no discriminación y la fairness, que es básicamente de lo que hablaremos hoy, pero hay otros principios éticos que también impactan en este modelo, ¿eh? Y entonces, fíjense
que nosotros tenemos, perdón que esto venía antes, vengo aquí, luego me iré allí, estaríamos hablando en este momento, cuando hablamos del sector de las tecnologías, por ejemplo, son datos de Cataluña, ¿no? Hay 19.000 compañías del tema, esto representa unos 175.000 puestos de trabajo, unos 30.000 euros de facturación anual, del orden de un 13,2% del PIB del sector TIC, del PIB de Cataluña, con un crecimiento esperado de un 5% a nivel internacional. Esto en Cataluña se cumple. Fíjense que estos son datos del año anterior y ya se ve que hemos pasado un 7% a un 13%, o sea que sí que se cumple el 5% anual, ¿no? Y entonces nos encontramos que se esperan para 2025 un 85% de trabajos del ámbito STEM. Perdón. Tenemos un 17% de mujeres en el sector en Europa, ¿vale? En Cataluña, cuando a este 17% quitas la secretaria, la que limpia, la que contesta el teléfono y te vas a fijar en mujeres tecnólogas que están ejerciendo de tecnólogas, esta cifra baja al 8,7%. ¿Vale? O sea, tenemos un 8,7% de mujeres creando la tecnología en el sector que va a ocupar el 85% de trabajos del futuro, en el sector que está dibujando cómo será la sociedad digital de ya mismo, ¿no? Y, por tanto, la figura femenina, primero, no está, la visión femenina no está en esta generación del futuro de la humanidad y, además, resulta que si no nos espabilamos, hemos estado no sé cuántos miles de años para salir de la cocina y estamos dejando fuera nuestras oportunidades de desarrollo laboral, ¿no? Y por tanto es urgentísimo que las mujeres entren al carro de la tecnología porque está definiendo el mundo, sean los trabajos mejor pagados y no nos podemos permitir el lujo de no estar, ¿vale? Esto para empezar. Bueno, aquí tendríamos, esto es lo que les decía antes, 8% de mujeres tecnólogas. La ventaja aquí es que como hay una falta de talento enorme en tecnología en todo el mundo, que las mujeres quieran entrar en el sector tecnológico es uno de los pocos sectores donde no te tienes que abrir espacio entre los hombres que ya lo ocupan todo, porque ellos no son suficientes para cumplir todo el trabajo que va a venir. Por tanto, es uno de los pocos espacios francos pendientes de conquista que quedan libres para que las mujeres ocupen este lugar. O sea que esto, al final, es un espacio de oportunidad que tendríamos que poder aprovechar, porque para ocupar espacio en las posiciones directivas del ámbito de economía hay que desplazar a los hombres que están ocupando el espacio, pero aquí no. Ellos son muchos menos de los que el sector necesita. Por tanto, aquí hay un espacio donde nosotras podríamos entrar sin tener que pelearnos, ¿no? Bueno, esto. Y entonces, aquí ahora sí que me voy a este punto que se me ha traspapelado. Fíjense, estos son las cifras que les estaba diciendo, ¿vale? Y por tanto, perdón, porque aquí se ha traspapelado esta transparencia. Entonces, el tema es que si no hay mujeres en el sector, lo que acaba pasando es que tenemos sesgos de la tecnología en distintos ámbitos. Uno es el sesgo en el diseño de los algoritmos, en la construcción de las bases de datos, en la ejecución y en la performance de estos algoritmos, en la interpretación de los resultados, en la usabilidad, en la interfase y en los accesos, ¿no? Y ahora les voy a poner muchos ejemplos de cosas reales donde ya se han manifestado estos sesgos y que hacen urgentísimo que las mujeres nos formemos en tecnología y empecemos a entrar en los equipos, ¿vale? Entre otras cosas porque cuando las mujeres tecnólogas estamos, como yo, 30 años en un equipo de 20 personas donde eres la única mujer, eres la única que tienes la visión femenina del problema, cuando dices, esto no se tendría que hacer así, eres una contra 20 voces, ¿no? Entonces es muy difícil que esta visión femenina realmente vea la luz al final. La única manera de que esto suceda es que no seas la única que lo ves siempre todo del revés. Y por esto nosotras trabajamos tanto para que haya equipos donde la visión de las mujeres sea compartida por más mujeres. Entonces ya no es minoría y ya te prestan un poco más de atención, ¿vale? Bueno, casos. Por ejemplo,
Problemas en el diseño, en el propio diseño del algoritmo, ¿no? Esto es una cosa que pasa en Cataluña con la COVID. La primera semana de COVID, la segunda, la consellera de Salud dice, por favor, confinamos a la gente en casa porque lo de los hospitales ya vemos que no va a funcionar. Durante esa semana había una unidad móvil pasando por los domicilios a hacer las PCRs. La siguiente semana es, vale, seguimos confinando en casa, pero la PCR ya no la hacemos. Llamen al médico, el médico valora por teléfono, ¿vale? Y te dice, pues sí, oiga, seguramente tiene COVID, confínese y quédese en casa. ¿Qué ha pasado con esto? Y esto es importante, no en clave de género, sino en clave del impacto que tiene no tener expertos en datos asesorando a los gobiernos cuando toman decisiones o asesorando a los cuerpos directivos de las organizaciones cuando toman decisiones, ¿no? Esta es una decisión que desde el punto de vista sanitario es impecable, ¿vale? La consecuencia es que las bases de datos que recogen los infectados dejan de contar a toda esta gente que no le han hecho la PCR y está en casa, ¿vale? Por tanto, siguiente paso, todos los modelos de predicción de la pandemia empiezan a fallar, ¿no? Claro, porque ellos publican datos cada día, pero la mitad de la gente que está enferma no está en los datos, por tanto, los modelos de predicción empiezan a fallar, ¿no? Entonces llega un momento que los científicos dicen, bueno, nos vamos a ir a los tanatorios a buscar datos que funcionen mejor que los de los hospitales, ¿no? Y entonces te encuentras que en España el certificado de defunción marca la causa principal de la muerte. Por tanto, persona con cáncer que entra por COVID y fallece, causa de la muerte, cáncer. ¿Vale? Claro, si uno no sabe con qué criterios hay que utilizar los datos después, es fácil que los datos se tomen de una manera que después los modelos de datos no funcionan. Entonces, cuando después los propios mismos que han hecho estas decisiones dicen necesito predicciones, tú no las puedes dar, ¿no? Entonces, es muy importante que haya expertos en datos asesorando a todos estos decisores, no para cambiar la decisión, sino para tener en cuenta el impacto que esto va a tener en los modelos y que después se puedan tratar bien los modelos, ¿no? Porque ahora tenemos otro problema que no sé si tienen aquí, pero en España es muy serio, que es que toda esta gente que se confinó por un diagnóstico telefónico ha tenido que tener las 2 dosis de la vacuna, bueno, ahora ya llevan 4, ¿no? Porque no constan como personas que hayan pasado la enfermedad. Y esto ha generado unas cuantas muertes, ¿vale? Entonces, muy importante que estos expertos en datos estén avisando de estas cosas, ¿no? Diseños, más sesgos de diseño. Aquí esto es un hospital británico que entrena una inteligencia artificial para que le ayude a priorizar los casos que entran en emergencias de salud, ¿no? En el servicio de urgencias. Y entonces resulta que esta inteligencia artificial lo que acaba aprendiendo es que lo mejor es priorizar los casos que cuestan menos dinero a la sanidad pública y tienen mayor probabilidad de resolverse antes, ¿no? Entonces, ¿qué acaba pasando? Esto a priori parece que son unos criterios la mar de bien decididos, ¿no? ¿Qué acaba pasando? Que tú vas con una uña rota y pasas antes que el que tiene un cáncer o tiene un ictus, ¿no? Y por tanto, aquí hay un sesgo de diseño que lleva a una inteligencia artificial a tomar decisiones totalmente contrarias a las que tú quisieras como profesional. Entonces aquí, si le añades que las mujeres siempre vamos al médico mucho más tarde, ¿no? Necesitamos estar mucho más enfermas para dejar al niño en casa, dejar a la mamá, dejar al marido e ir al hospital, pues bueno, pues esto al final acaba teniendo un sesgo en la probabilidad de salir curado de una emergencia importante, ¿no? Más temas. Esto es el proceso de impeachment de Trump. Y entonces hubo quien hizo un análisis de sentimiento tomando datos de Twitter para poder evaluar lo que la sociedad americana pensaba sobre este proceso de impeachment, ¿no? Bueno, claro, a ver, ¿cuántas señoras de 80 años tienen Twitter en Estados Unidos? ¿No? Esto es un big data, pero muy big, ¿vale? O sea que el hecho de tener muchos datos no representa ninguna garantía de que son representativos, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos otro diseño, otro sesgo que es de diseño también. O sea, el que ha diseñado que había que ir a buscar los datos a Twitter para saber lo que pensaba la sociedad sobre el impeachment de Trump se equivocó, porque Twitter no representa a la sociedad, representa un trocito, a veces numeroso, pero no es toda la sociedad, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale?
Entonces aquí, evidentemente, hay unas bolsas de mujeres que no están representadas en Twitter enormes, ¿no? Otra cosa que pasó en Barcelona es que se quiso rediseñar la red de autobuses públicos, ¿no? Y entonces se hizo como se hacía antes. Tú te subías al autobús, te daban una tarjetita, te bajabas del autobús, la dejabas allí en la parada que te estabas bajando, y con esto se podían montar toda una serie de matrices, origen-destino, ver la gente qué circuitos hacía y optimizar estos circuitos, ¿no? Error. Porque lo que han hecho ha sido mejorar los trayectos de los usuarios que ya iban en autobús. Entonces, una como yo, que vive en un sitio que está súper mal conectado con la universidad y que no puedo ir en autobús porque me tiro 1 hora, cuando a pie me tiro 15 minutos, no estoy en estos datos. Por tanto, sigo sin ir en autobús, ¿vale? Entonces, esto naturalmente que impacta también bolsas de mujeres importantes, ¿no? Bueno, y estos son sesgos de diseño, ¿eh? Aquí tenemos lo que está pasando en estos momentos con las tarjetas de crédito, que se ha detectado que incluso, y aquí sí que utilizan inteligencias artificiales para predecir cuánto crédito le puedes dar a las personas que te solicitan estas tarjetas, y lo que se ha visto es que parejas que tienen las cuentas conjuntas, a la mujer le están dando 20 veces menos crédito que al hombre y tienen la misma posición económica, como si dijéramos, ¿no? Entonces, todo esto, claro, son sesgos que acaban impactando en muchas cosas, ¿eh? Esto es un caso más antiguo que fue bastante escandaloso y que tiene que ver con otro tipo de sesgo, que es lo que se llama el sesgo de entrenamiento. Es decir, los datos que has utilizado para entrenar el algoritmo están representando mal la población sobre la que luego quieres aplicar el algoritmo. En este caso, querían etiquetar fotos, ¿vale? Esto se entrenó con las fotos de la gente de la compañía. Esto es Google, y en Google ¿quién trabaja? Trabajan hombres en esta época, trabajaban hombres blancos, caucásicos, jóvenes, Por tanto, este Google Fotos etiquetaba perfectamente a los hombres blancos, caucásicos, no sé qué, y a las mujeres negras las etiquetaba como gorilas. O sea que esto se tuvo que retirar en 20 horas, ¿vale? Claro, y aquí, bueno, etiquetamos fotos, ¿no? Pero imagínate que esto es el reconocedor facial para entrar a la Mobile World Congress, que va por fotos, ¿no? Tú eres una señora americana, negra, que quieres entrar, que trabajas en, yo qué sé, en Amazon, y quieres entrar a la Mobile World Congress, y el aparato dice, usted es un gorila, no puede entrar. Cuidado, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y esta es más reciente, ¿no? ¿Cuántas de ustedes han intentado hacer videoconferencia con un fondo durante la pandemia en sus casas? En España, la mayoría de las mujeres, porque en España lo que ha pasado es que la mayor parte de los hombres han hecho las videoconferencias desde los despachos de las casas, las mujeres desde las cocinas, porque en el despacho estaba el esposo, ¿no? Entonces tú necesariamente te tienes que poner un fondo. Bueno, los algoritmos que recortan la imagen no se entienden con las melenas de las mujeres. Y muchas de nosotras hemos salido como aliens, así sin cara, sin nariz, ¿no? ¿No se han encontrado nunca con este efecto? Vale, hace 4 años que sabemos que existe este problema y los algoritmos de recorte siguen sin funcionar. Nadie se ha preocupado de resolver este problema en estos algoritmos. ¿Saben por qué? Porque en los equipos que lo tienen que hacer no hay tías, no hay, ¿no? Si tú estás en Zoom, trabajando en Zoom, y son 3 mujeres en un equipo que ven que su algoritmo está teniendo este problema, no haría falta que pasaran 4 años para que el equipo lo pusiera en prioridad y se pusiera a resolverlo. Porque para resolver esto solamente hace falta reentrenar el algoritmo con muchas fotos de señoras con melena. No es que estemos hablando de hacer un premio Nobel, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues cuando no hay mujeres en el sector tecnológico, la tecnología no respeta a las mujeres, y esto es lo que acaba pasando. Esto fue otro caso muy paradigmático también de entreno de datos, y es un recomendador de currículums de Amazon. Amazon recibe millones de currículums al día, ¿no? Entonces decidieron entrenar una inteligencia artificial para que
seleccionar a los más prometedores que pasarían al proceso con recursos humanos, ¿no? Se tuvo que desactivar muy rápido porque solo priorizaba currículums de hombres. Entonces se analiza un poco qué estaba pasando allí y lo que estaba pasando es que evidentemente esto con qué se entrenó. Se entrenó con los currículums de los trabajadores más prometedores que había tenido la compañía. ¿Y quién trabajaba en Amazon? Hombres, jóvenes, blancos, caucásicos, putum. Resulta que la forma de escribir un currículum de hombres y mujeres no es la misma. Resulta que los méritos que tenemos las mujeres son de otra naturaleza. Resulta que cuando esta inteligencia artificial veía un currículum de una mujer, no se parecía nada a ninguno de estos currículums de los grandes trabajadores de Amazon, ¿no? Y por tanto, pues otro tema, ¿no? Otro tema a tener en cuenta cuando las mujeres no están en los equipos. Nadie se da cuenta de que estamos entrenando las inteligencias artificiales con bases de datos que no representan al 50% de la población. Más cosas. Bueno, aquí pasaríamos a otro ejemplo. Estos son lo que llamamos sesgos de interpretación. Esto es un proyecto que nosotros hicimos de vulnerabilidad social con el gobierno durante la COVID. Y una de las cosas que queríamos ver es cuánta gente había pasado. El ERTO era una especie de despido temporal que podían hacer las empresas durante el COVID porque estaban cerradas, no ingresaban, no podían asumir los sueldos, entonces el gobierno se quedaba con una parte de estos sueldos, ¿no? Entonces tú miras cuántos hombres han pasado al ERTO, cuántas mujeres han pasado al ERTO durante ese confinamiento y resulta que había muchos más hombres que mujeres, ¿no? La lectura simplista sería, pues a las mujeres las han maltratado menos en el ámbito laboral, ¿no? Falacia. Cuando tú te ibas al mes de enero a ver qué condiciones contractuales tenían hombres y mujeres, esto era población vulnerable, ¿vale? Resulta que el 90% de las mujeres de la muestra en enero tenían trabajo irregular sin contrato. Tú no puedes poner alerta a una señora que está sin contratar, ¿no? Entonces aquí hay un sesgo de interpretación y es que si no vigilas bien los números puede parecer que las cosas son de una manera cuando en realidad son justamente la contraria, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, teníamos un sesgo de usabilidad. Este no es de inteligencia artificial, pero yo creo que también es ilustrativo. Los protocolos de pruebas para la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva, son unos protocolos diseñados a mediados del siglo XX que la primera condición para dispararlos es que el paciente sea un hombre. Porque la primera causa de EPOC era el tabaquismo, es el tabaquismo, y en los años 50 las mujeres no fumaban, ¿no? Entonces, en el año 2000, tú ibas con unos síntomas de EPOC que te morías y no te hacían las pruebas, porque como no eras un hombre, no pasabas de la primera parte del protocolo, ¿no? Entonces, ha hecho falta toda una modificación de los protocolos para que la condición de hombre o mujer desaparezca del protocolo, vaya, tal cual, ¿eh? Entonces, fíjense que aquí aparece esta confusión que hay entre la asociación de cosas y la causalidad. O sea, que ser hombre estaba asociado con fumar en los años 50, pero esta es una asociación que con el tiempo puede variar y la causa de la EPOC no está relacionada con ser hombre, sino con fumar, ¿vale? Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos datos, con IA, con estadística, con optimización o lo que sea. Y aquí tendríamos un sesgo de lo que llamamos de interfaz, es decir, esto sería otra vez este problema de este proyecto de vulnerabilidad social que desarrollamos nosotros con el gobierno durante la COVID. Detectamos del orden de un 52% de la población vulnerable que necesitaba prestación económica para poder subsistir durante el confinamiento y nos encontramos que el 70% de esta bolsa a julio del 2020 no había visto un duro, ¿vale? Rascas y te encuentras que la mayoría te dice, es que no lo supe pedir, ¿no? COVID, confinamiento, servicios sociales cerrado. El gobierno abriendo prestaciones económicas sobre la marcha de emergencia y montando 3 softwares de cualquier manera y poniéndolos en marcha a tiempo récord. Bueno, pídanlo por aquí, ¿no? Claro, pero esto es población vulnerable. La mayoría no tiene ni móvil, ni datos, ni nada, ¿no?
ni tuvo a quien llamar porque las oficinas de servicios sociales estaban cerradas. Entonces esta gente, de repente el sistema les decía, falta un documento, no entendían qué documento era, no podían pedir a nadie nada y no pudieron pedir, no pudieron hacer ni la solicitud. Entonces aquí es muy, muy importante en este proceso de transformación digital que tengamos en cuenta cómo lo estamos haciendo para no ir dejando muertos atrás de todas estas bolsas de población con brecha digital, con dificultades de acceso a la tecnología. Entonces, estamos tecnificando todo, ¿no? En España, por ejemplo, ahora ha habido un movimiento muy grande de personas mayores que están hartas de ir al banco y que el banco les diga, hágalo por el cajero. ¿No? Pues bueno, son gente que están jubilados, igual no se aclaran con los cajeros, ¿no? Y están perdiendo derechos en la gestión de sus propios dineros, como si dijéramos. O sea, que este es un tema que nos está preocupando bastante también. Y aquí, fíjense que estos son datos del mismo análisis. Lo que nos encontramos es que la brecha digital en la población vulnerable de Cataluña tenía un componente muy fuerte de mujeres mayores y viudas, ¿vale? Y después había otro bloque de personas que eran mujeres de unos 50 años, casadas, inmigrantes, muchas de ellas, con educación primaria, y estas tenían una brecha digital más relacionada con el acceso a la red, a Internet, a datos, y que las tenía desconectadas digitalmente, como si dijéramos, ¿no? Bueno, más cosas. Bueno, aquí son datos europeos y catalanes, ¿eh? O sea, nosotros en Cataluña tenemos un 8,1% de hogares sin Internet todavía en el 2021 y más del 50% de esta gente son mayores por encima de los 75 años, pero un 42% son mujeres mayores, o sea que aquí tenemos impactos importantes en lo que pasa con la transformación digital y la pérdida de derechos de todos estos ciudadanos si no se hace bien, ¿vale? Esto es un proyecto europeo que hemos cerrado hace muy poco, donde lo que intentábamos era construir una inteligencia artificial proactiva que asistiera a la población vulnerable a detectar qué ayudas podía pedir, ¿no? Y aquí hemos tenido unos retos éticos enormes, porque esta población vulnerable, la mayoría no tiene ni identidad digital y para poderse identificar en un sistema como estos ha habido que buscar herramientas alternativas que fueran seguras, pero además fíjense que aquí hay este dilema entre que la administración pública te ayude y no caer en el tema de la vigilancia, de la surveillance que está pasando en China, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que una inteligencia artificial te diga, mira, acabas de entrar en condiciones de pedir la beca de comedor para tu niño, tiene que darse cuenta que te has divorciado, que tu marido no paga la paga, no, tiene que tener toda esta información. Entonces, ¿hasta dónde podemos permitir que una IA supervise a una persona, aunque sea con esta buena intención de quererla ayudar, ¿no? Entonces, esto también es un reto ético que se está estudiando y en general aquí la solución que hemos encontrado es que la persona gradúe y diga, mira, te dejo ver mis datos de trabajo, pero los de economía no. Y entonces tú, pero claro, esto es un reto porque cuando hablamos de población vulnerable tampoco tienen mucho criterio para decidir lo que dejo y lo que no dejo ver, ¿no? Entonces no es un problema fácil de resolver, ni mucho menos, ¿eh? Y aquí tenemos otro problema de acceso que es en Inglaterra, durante la COVID, como no se hicieron las pruebas de acceso a la universidad, se entrenó una inteligencia artificial para que estimara la nota que hubiera sacado un estudiante si lo hubiera hecho. Y esto se hacía con el histórico de las escuelas y el histórico de los propios estudiantes. Y lo que acabó pasando es que estudiantes muy brillantes de escuelas de barrios muy deprimidos tenían notas inferiores a las que ellos hubieran ganado porque la media del centro estaba jugando un papel ahí, ¿no? Entonces esto evidentemente les quitaba acceso a la universidad, que es un derecho fundamental en Inglaterra, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, y finalmente, fíjense, cuando no hay mujeres en el diseño de la tecnología y del futuro, lo que acaba pasando es que el mundo no es amable con nosotras, ¿no? Entonces esto es un ejemplo retrospectivo, si queréis. ¿Cuántas de ustedes conducen aquí? Vale. Todas nos abrimos de piernas para conducir. ¿Alguna se ha planteado alguna vez si
es cómodo o incómodo para una mujer, especialmente en esos días, abrirse de piernas para conducir? No. Y ahora que se lo pregunto, se dan cuenta que igual no es la mejor manera, ¿no? ¿Piensan que si hubiera habido mujeres diseñando coches, los coches serían así? Los coches son de los años 20. Las mujeres en los años 20 llevaban unas faldas estrechas, largas, hasta los pies. No se hubieran podido abrir de piernas para conducir ni queriendo. O sea que seguro que no serían los coches así. ¿Vale? Entonces, este es el precio que pagamos por no estar en los sitios donde se decide cómo es el mundo. Acabamos viviendo en un mundo que no es el nuestro, pero como nos lo han dado hecho, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, hay un caso que ya este sí que es moderno y es un poco más peligroso, ¿no? Las pruebas de seguridad de los coches se han estado haciendo con maniquís masculinos durante 20 años. Esto ha generado más mujeres muertas que hombres, más mujeres con rotura de clavícula que hombres y más daños en los accidentes durante muchísimas décadas, ¿no? Hasta que nos hemos dado cuenta que incorporando la perspectiva de género en estos test, que la mayoría se hacen por inteligencia artificial, hay que poner maniquís femeninos, ¿no? Para que todo este diseño sea compatible con las anatomías de las mujeres, ¿no? O sea, que estamos rodeadas de cosas que no acaban de estar bien afinadas con nosotras solamente porque donde las están haciendo no hay representación de mujeres que puedan llevar nuestra voz. Y esto es un centro de negocios importante en Barcelona que tiene un suelo que durante un tiempo estuvo muy de moda, que son unos listones de madera que no tocan uno con otro. Hay como un pequeño espacio para que el agua de la lluvia baje y la gente no patine. Entonces tú, que eres una señora, cada día por la mañana te tienes que vestir para ir a trabajar y tienes que pensar, ¿dónde voy hoy? Porque si vas aquí no te puedes poner tacones, ¿no? Pues si te pones tacones te rompes la crisma, fijo, ¿no? Entonces fíjense qué carga mental, ¿no? Que mis compañeros hombres se levantan por la mañana, se ponen lo que les da la gana y se van a trabajar. Y nosotras tenemos que estar todo el día pensando, a ver, hoy me toca subirme en una tarima, no me puedo poner falda. Hoy me toca ir al centro este, no puedo llevar tacón. Hoy voy no sé dónde, no me puedo poner tirantes. Hoy, ¿no? O sea, estamos continuamente impactadas por la falta de perspectiva de género en todos los espacios donde convivimos, incluido el hecho de que cuando vas a una reunión de trabajo, la mayor parte de las mujeres no sabemos qué hacer con el bolso, porque nadie ha pensado en poner ganchitos en las mesas de reuniones, porque las mujeres llevamos bolso y muchas veces las sillas no tienen brazos o los que tienen son redondos y no sabes nunca qué hacer con el bolso, lo tienes que acabar poniendo en el suelo, ¿no? O sea que el hecho de que no haya mujeres en el mundo de la tecnología es grave y esta ya es la última expresión y con esto terminaré. El ámbito de los videojuegos es uno de los entornos donde menos mujeres hay. Cuesta muchísimo encontrar mujeres diseñando videojuegos. Este es una pareja de personajes de videojuegos, que son dos guerreros, ¿no? Un guerrero y una guerrera. Entonces vemos a este guerrero absolutamente infranqueable. Este tío se va a ir a su escena de guerra, ahora se pondrá un casco, ¿no? Y no habrá manera de agredirle porque va blindado por todas partes, ¿no? Y esta, que va a la misma guerra que va él, va en pelotas. Si no le han puesto ni escudo le han puesto, ¿vale? Entonces, y fíjense el impacto que tiene esto, ¿no? Porque aquí estamos perpetuando unos estereotipos de género que impactan ¿en quién? En la juventud, en las nuevas generaciones que utilizan estos juegos, ¿no? Entonces, yo hace cosa de 6 meses fui a un instituto a hablar con niños y niñas de 14 años y les explicaba este tema y un moco de 14 años me levanta y me dice, oiga, perdone, pero es que usted no lo ha entendido, porque el señor que ha hecho esto ya lo sabe, que está a perder a todas las guerras, pero esto se hace porque así atrae a más clientes, porque a los hombres nos encantan este tipo de personajes. Y me lo contaba a mí, porque pobrecita de mí no había entendido el tema. Y esto era un chico de 14 años, ¿vale? Entonces, el impacto que tiene esto sobre cómo entiende el género la juventud, bueno, tiene bastantes más consecuencias de las que nos podemos imaginar. Bueno, total, que tenemos el dato en el centro de la toma de decisiones, en el centro de la definición de políticas,
sexo, género, identidad, sexo, sentido y percibido y biológico son todo cosas importantes. No es suficiente para poder estudiar los problemas de las mujeres y necesitamos además, bueno, esto ya se me va de la pantalla, ¿no? Pero, perdón, hola. Y aquí, muy importante, esto es un trabajo que hacemos varios grupos de mujeres conjuntamente en Barcelona. Estamos ayudando a salir mujeres amenazadas de muerte en Afganistán, que las persiguen solo porque han trabajado en algún momento de su vida, y el régimen talibán esto considera que es un pecado muy mortal y contamina a las nuevas generaciones y las persiguen para matarlas, ¿no? Y en la construcción de esta manifestación virtual donde las gentes se registraban, estos son entidades y estos son personas que se registraban para asistir a la manifestación, interesaba mucho poder asegurar la unicidad, ¿no? Para poder contar cuánta gente había asistido a la manifestación. Entonces aquí, claro, esto es una manifestación contra los talibanes, entonces aquí entraba todo un tema de ciberseguridad muy grave, para que si algún día estas bases de datos llegan a manos de talibanes, las personas que dan soporte a esta causa no pudieran ser identificadas, ¿no? Y entonces aquí tuvimos que hacer un trabajo muy importante de proteger estos DNIs para que se encriptaran desde los propios móviles y diseñar todo un mecanismo de poder ver si un DNI ya estaba recogido en el espacio de encriptación, como si dijéramos, pero para que esto nunca nadie lo pueda desencriptar, como si dijéramos, ¿no? Y esto lo pongo aquí al final porque liga con un argumento que muchas veces la gente da cuando te bajas apps y aceptas las cookies sin leer y no sé qué, y tú dices, bueno, total, yo no tengo nada que esconder, ¿no? A mí me da igual que me siga Google y que luego me haga perfiles y que luego me ponga anuncios allí que yo no me miro y total, me da lo mismo. Pues no nos tiene que dar lo mismo, porque lo primero que hicieron los talibanes en Afganistán fue secuestrar las bases de datos de Facebook, de Signal, de Telegram y de todas las redes sociales. Y es a través de las redes de contactos en Facebook que están localizando a las mujeres que han trabajado en el régimen anterior. O sea que incluso la cosa más absurda, como que hoy he cumplido un año en mi trabajo, si cae en manos de la persona equivocada se puede convertir en un riesgo para nuestras vidas. O sea que tenemos que tener mucha precaución con la información que circulamos en ámbitos públicos, porque mientras estamos en el Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas y no hay guerras en el mundo y todo es guay, pues no tenemos nada que esconder. Pero si esto acaba en manos de un tío que está loco, la cosa se puede complicar, ¿vale? Bueno, esta es la Comisión de Género del Colegio de Ingeniería Informática. Nosotros tenemos una estructura territorial con 6 delegadas en diferentes zonas del territorio y esto es muy potente. Somos la única organización de mujeres que tenemos delegaciones territoriales y es muy potente para llegar a las zonas periféricas del país. O sea, cuando a mí el gobierno me dice necesitamos hacer, no sé, sensibilización de no sé qué tema tecnológico y necesitamos mujeres aquí, aquí, aquí y aquí. Yo activo la red, tengo una delegada en cada, tengo una delegada en cada una de estas zonas que conoce muy bien el sector, que tiene red local y entonces nos localizamos en pocos segundos, nos localizamos casi siempre, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece que es muy relevante la organización territorial de los grupos de mujeres. Bueno, en Cataluña, cosas que hemos hecho al amparo de la Estrategia Catalana de Inteligencia Artificial, crear un grado de inteligencia artificial nuevo que se puso en marcha en septiembre del 21, que estamos ya matriculando la 4ª generación y que en la primera promoción consiguió captar un 45,7% matriculadas, de mujeres matriculadas, porque cambiamos el discurso y empezamos a explicar que el interés de poder estar formándose en estas tecnologías también es una forma de poderse
preocupar de los retos sociales de la humanidad, que parece ser que son los que nos interesan más a las mujeres, ¿no? Esto es mentira, esto es porque desde que tenemos 3 años nos regalan muñecas para darles biberones y nos ponen lacitos de color de rosa, ¿vale? Si no tuviéramos esta infancia, quizá no estaríamos tan convencidas de que nuestro papel en el mundo es cuidar de los demás, pero todo el mensaje sistémico nos lleva a esta dirección. Entonces, nosotras hemos decidido hacer palanca sobre el propio mensaje patriarcal y explicar a las mujeres que si quieres cuidar de los demás puede ser la informática del hospital, puede ser la informática del parque natural, puede ser la informática de la escuela y puede ser la informática de cualquier cosa, ¿no? Porque las enfermeras, las psicólogas y las médicas y las jardineras hoy en día no hacen nada sin un informático, ¿no? Entonces estamos jugando a hacer palanca sobre el propio mensaje patriarcal para atraer a las mujeres que vienen y además están muy contentas y pues fíjense que en 2017 la Facultad de Informática tenía un 5% de mujeres. Esta carrera empieza con un 45% y el efecto boomerang ha hecho que la ingeniería informática, después de todas estas cosas que hacemos, la ingeniería informática en septiembre del 2023 ha matriculado, no, de 2022 ha matriculado un 22% de mujeres. O sea, en 5 años hemos pasado del 5% de mujeres al 22% de mujeres. Por tanto, no se cansen de hacer acciones de género porque realmente impactan, ¿vale? Y este es el programa de generación de talento femenino que dirigimos en Barcelona. Aquí lo que hacemos es formar mujeres del ámbito STEM en inteligencia artificial y ayudarlas a ingresar en el mercado tecnológico de forma casi directa. Y ya vamos por la 3ª edición y todo el mundo está muy contento. En 2 años hemos colocado 40 mujeres en el ecosistema catalán, que es muy pequeño y por tanto son cifras relevantes. Y otra cosa que hacemos desde la Comisión de Género del colegio es tener portales. Esto es un portal de la promoción de la ingeniería informática en femenino, donde hay pequeños vídeos de mujeres que explican lo que es su profesión y que las escuelas pueden utilizar para hacer trabajos y así. Y el año pasado hicimos una campaña para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde hicimos un hilo de Twitter con estas fichas que son muy pequeñas, solamente hay el nombre, la profesión y el cargo que está ocupando la señora y en qué consiste lo que hace, como si dijéramos, ¿no? Y esto lo estamos utilizando para romper esta imagen de nerd informático, ¿no? Y al final acabó siendo un portal de web porque en 3 semanas o algo así tenía como 15.000 views el hilo este de Twitter. Entonces decidimos ya convertirlo en un recurso consultable, ¿no? Y lo último es este curso de ciudadanía. Este es un curso que no es de género, pero que también tiene su impacto. Es un curso divulgativo, online, gratuito, que hemos creado al amparo de la estrategia para generar cultura de la inteligencia artificial en la población civil. Porque hay mucho desconocimiento y mucho miedo, ¿no? La IA ya nos rodea, GPS, Alexas, Rumbas, todo esto son inteligencias artificiales con las que estamos trabajando cada día y nos interesa a nosotros en Cataluña que la población civil sepa entender cuándo está actuando una IA y cuándo puede hacer cosas o no hacerlas y qué cosas tiene que hacer y pueda desarrollar este pensamiento crítico alrededor de esta tecnología. Y hasta aquí. Muchas gracias.